Bienvenidos, viernes 13 de junio de 2025. No somos supersticiosos, así que aquí estamos por la pantalla de DNews contándote todas las noticias importantes de lo mucho que está pasando en el mundo, de lo mucho que pasa en Latinoamérica. Hoy, sin dudas, la mirada de todo el planeta está puesta en una región, en la región más caliente del mundo, que es Oriente Medio, con un punto de inflexión, un antes y un después que comenzaba hoy, este viernes 13, que aparentemente es, sí, un viernes 13 para el terrorismo, un viernes 13 para el régimen de los ayatolás en la República Islámica de Irán, a partir del ataque sin precedentes preventivo desatado por las fuerzas de defensa de Israel a las 3 de la madrugada de este viernes. Un ataque que, como vamos a ir viendo, continúa y que lo que yo te propongo es, mientras vamos viendo cómo empezaba todo, pasadas las 3 de la madrugada, en distintos puntos de Irán, en Teherán, pero también en las principales localidades donde el régimen tiene dispuestas sus principales fábricas armamentísticas, pero por sobre todas las cosas sus principales centros de enriquecimiento de uranio y de producción de combustible nuclear, en búsqueda de este objetivo declarado desde hace muchos años por el régimen islámico, que es tener una bomba atómica para utilizarla contra sus enemigos, principalmente Israel. Eso es lo que Israel está tratando de evitar con este ataque sin precedentes. Primero, la cantidad de despliegue militar utilizado. Fueron más de 200 aviones los que partieron de distintas bases militares israelíes justamente rumbo a Irán para hacer este ataque. Pero como te voy a ir contando a lo largo de nuestro programa, por la coordinación a nivel de inteligencia, por la forma en la cual Israel infiltró todo el territorio iraní, con operativos agentes del Mossad distribuidos en distintos puntos para desarticular por completo la capacidad de respuesta de Irán a este ataque. Un ataque que se inscribe en el punto de inflexión que comenzó el 7 de octubre de 2023. Hasta ese momento, y desde la Guerra de los 6 días en 1967, la decisión de Israel había sido esperar, contraatacar, nunca tomar la iniciativa, solamente entrar en guerras siempre cortas, en respuesta a ataques por parte de sus principales enemigos. Siempre fue esa la estrategia, desde 1967 hasta 2023, 7 de octubre. Ese ataque brutal, ese intento de Hamás como parte del eje del terror que siempre tuvo su cabeza en Teherán, en la República Islámica, ese intento de erradicación del Estado de Israel, de hacer sentir al pueblo de Israel que podía volver a vivir un holocausto, porque eso es lo que se buscó el 7 de octubre de 2023, llevó a los líderes israelíes a decir: hasta acá. Esto no puede volver a pasar. Y como Hamás y todos los demás, Hezbollah, los hutíes e Irán, el padre de todos ellos, dicen que van a volver a cometer un 7 de octubre todas las veces que sea necesario, la única forma, llega a la conclusión Israel, la única forma de evitarlo es ir a cortar el problema de cuajo. Por eso Israel lanzó desde el 7 de octubre en adelante una estrategia completamente diferente. Una estrategia que permitió que hoy jamás esté reducido a una mínima expresión, que Hezbollah en el Líbano prácticamente no exista, que el régimen de Al-Assad haya caído, siendo también un gran aliado de los ayatolás desde Siria, que Irán haya quedado ya bastante reducido en sus posibilidades y que ahora haya decidido avanzar con este ataque sin precedentes que busca reducir a la mínima expresión la amenaza que representa Irán. Un ataque que empezó a las 3 de la madrugada, pero que continúa ahora, con imágenes que ya están llegando desde distintos puntos de Irán. Esto está sobre todo concentrado en la localidad de Tabriz, donde Irán tiene fábricas militares, donde tiene también depósitos de combustible importantes. Hubo allí una decisión de
de parte de Israel de no atacar las instalaciones y los yacimientos petrolíferos de Irán, que podría haber sido un blanco porque es la principal fuente de financiamiento que tiene el régimen, pero aquí claramente hubo una intención de no afectar de forma duradera el precio del petróleo. Obviamente el precio del petróleo subió inicialmente bastante, 6-7 puntos, pero hay que ver si esta suba se sostiene en el tiempo, si en la medida en que Israel no ataque los pozos petroleros iraníes. ¿Por qué no ataca esos pozos petroleros? Esencialmente porque no quiere afectar los intereses de los Estados Unidos, que mira muy de cerca justamente el precio del petróleo, y vamos a estar viendo justamente en instantes cuál ha sido la reacción de Estados Unidos, cómo ha coordinado Israel esto con el gobierno de Donald Trump, cuando parecía en horas de la madrugada que podría haber desatado este ataque a algún grado de ruptura que sabemos ya no ha ocurrido. Pero de esta manera las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaban el lanzamiento de la Operación León Ascendente. Las FDI lanzaron una ofensiva preventiva, precisa y combinada para alcanzar el programa nuclear de Irán. Decenas de aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de Israel completaron la primera fase, que incluyó alcances contra decenas de objetivos militares, incluyendo objetivos nucleares en distintas zonas de Irán. Hoy, Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear. Las armas de destrucción masiva en manos del régimen iraní representan una amenaza existencial para el Estado de Israel y para el mundo entero. El Estado de Israel no tiene otra opción más que cumplir con su deber de actuar en defensa de sus ciudadanos y continuará haciéndolo donde sea necesario, tal como lo ha hecho en el pasado. El mensaje justamente publicado por las fuerzas de defensa de Israel. Y acá quiero hacer una aclaración y ya vamos a escuchar el mensaje del primer ministro Benjamin Netanyahu al respecto de la decisión política de ordenar este ataque, para lo cual venía negociando desde hace meses con Donald Trump, porque Netanyahu le decía, es el momento de atacar a Irán. Trump le decía, esperá, déjame ver si puedo negociar, déjame ver si por la vía de las conversaciones puedo forzarlos a que por las buenas cedan en su programa de desarrollo de armas nucleares. ¿Y por qué era un punto de inflexión y era ahora o nunca, pensaba Israel? Dos razones. La primera razón es que Irán está más débil que nunca. Perdió a justamente Hezbollah, que era un aliado clave. No es que no existe más Hezbollah, pero está muy reducido militarmente en el Líbano. Perdió a Siria, perdió el régimen de Bashar al-Assad, que le permitió operar en Siria, país limítrofe a Israel, con absoluta impunidad. Ahora el régimen de al-Shara no le permite eso porque pertenece a una rama diferente del islamismo. La tercera, Hamás está mucho más débil que antes. La cuarta, en los ataques que Israel hizo contra Irán el año pasado, ambos en respuesta a ataques iraníes contra territorio israelí, ya Israel había logrado desarticular bastante la capacidad de defensa antiaérea de Irán. Entonces estaba desprotegido Irán. Y la segunda razón es que el Organismo Internacional de Energía Atómica, organismo de la ONU que sabemos que no tiene ninguna simpatía por Israel, dijo, y lo dijo la semana pasada, que Irán estaba violando abiertamente los mecanismos de control, que ya había enriquecido uranio al 60%, es decir, casi el nivel necesario para hacer armas nucleares, cuando con 2 o 3% de enriquecimiento de uranio es suficiente para utilizar uranio con fines energéticos y no con fines militares. Y lo había dicho el propio Organismo Internacional de Energía Atómica. Con esta la cantidad de uranio enriquecido que tiene Irán hoy le permitiría, si lo enriquece un poquito más, llegar a 10 bombas atómicas. Estaba a la vuelta de la esquina esto. Por eso es que Netanyahu, después de que las fuerzas de defensa de Israel confirmen la Operación León Ascendente, dijo lo siguiente. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions.
Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Netanyahu aquí apelando a la inteligencia israelí, que hablaba justamente de un desarrollo nuclear y de una cercanía para el desarrollo de armas nucleares incluso mayor a la oficialmente reconocida por el Organismo Internacional de Energía Atómica, y le hace un guiño a Estados Unidos. Imagínate que esa capacidad de armas nucleares caiga en manos de terroristas que están dispuestos a destruir a un país que tiene el tamaño de Nueva Jersey. Esto en relación al tamaño que tiene Israel. Bueno, yo quiero que entiendas algo acá, central. Aquí lo que deja en claro una y otra vez Israel es: nuestro problema no son los iraníes, nuestro problema no es el pueblo iraní, sino que Irán tiene un régimen que no tiene parangón en ningún otro país del mundo. Es un régimen fanático, solo comparable quizás al de los talibanes, y ni siquiera porque los talibanes no tienen ambiciones de expansión. Es un régimen fanático creado en 1979 por una revolución que tiene no solo como objeto que toda la vida social, política y cultural del país esté regido bajo una dictadura según los criterios y los cánones de la Sharia, y que mata a mujeres por el sencillo hecho de no ponerse un velo islámico, una hijab, sino que además tiene una misión, siente tener una misión, que es expandir esas ideas y esa forma de ver el mundo por todo Oriente Medio. Y por lo tanto, desde el 79 declaró: nuestros dos grandes enemigos son Estados Unidos e Israel. Y lo dijo el líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei, hace poquito tiempo. Dijo: cuando nosotros decimos muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, no es un eslogan, es una política. Quiero que veas en un mapa cuáles fueron los principales blancos elegidos por Israel en esta operación, que insisto contó con más de 200 aviones, pero además con la presencia de drones que salieron desde territorio iraní, que estaban infiltrados allí, algo parecido a lo que le hizo Ucrania a Rusia en la operación Telaraña. Bueno, obviamente Teherán, y ahora vas a ver que en Teherán hubo sobre todo un tipo de blanco: jerarcas militares y jerarcas científicos vinculados al programa nuclear, que fueron abatidos. Y ahora vamos a ver la lista porque es impresionante, pero digo, fue un ataque múltiple que buscó objetivos militares, objetivos nucleares y cabezas políticas, militares y estratégicas del régimen. Natanz, ahora vamos a hablar de Natanz porque es el principal centro de desarrollo nuclear, casi en el centro geográfico de Irán, fue severamente atacado. Isfahan también, que tiene centrifugadoras y procesadoras nucleares donde se desarrolla y se enriquece el uranio. Arak, Kermanash también, que tiene incluso centros de producción y de combustible nuclear. Tabriz, hacia el norte, donde continuaron los ataques hoy con varias explosiones en centros de investigación nuclear y donde también hay bases militares. Fue todo el territorio iraní. Ahora vos fijate cómo es. Este es el mapa de los ataques. Ahora yo te quiero mostrar el mapa del programa nuclear iraní. Y vas a ver que hay una coincidencia muy importante. Vos fijate que todas las zonas atacadas coinciden con todas las zonas donde Irán tiene justamente el desarrollo nuclear. Lo que ves justamente con el símbolo característico nuclear amarillo y negro son los sitios nucleares, es decir, lugares donde se produce combustible nuclear o donde se enriquece uranio, que es en definitiva donde se produce lo que va a servir de abastecimiento para las armas nucleares que quiere desarrollar Irán. Lo que ves en U son las minas de uranio. Irán tiene minas de uranio. Bueno, no fueron en esta instancia atacadas. Ves que tenés en Yazd, en Sagand, en Gachin. Lo que ves en verde, por ejemplo, Parshin, cerca de Teherán, obviamente es sitios militares vinculados al desarrollo nuclear, y además lo que ves en triángulo
Triángulo Rojo, lugares donde hay reactores que se están investigando. Y después tenés algunos lugares que son sitios nucleares no declarados, donde se cree que hay mucha de la actividad ilegal que hace Irán respecto del uranio. Entonces, lo que ves aquí claramente es que el ataque de Israel, que fue planificado y pensado durante años, Israel se prepara para atacar Irán, porque Irán está en guerra con Israel en rigor desde 1979, cuando empezó a armar e instigar a organizaciones terroristas para que ataquen y busquen la destrucción de Israel. Israel se prepara para atacar a Irán desde hace años, estaba esperando el momento, y el momento llegó hoy, 13 de junio de 2025 a las 3 de la madrugada. Quiero que veas una simulación que te muestra también la complejidad que tiene esta operación, porque hay 2.000 kilómetros de distancia entre Israel e Irán. Vos fíjate la diferencia en geografía. Irán es un país que es 10 veces más grande que Israel, que tiene 8 veces la población de Israel. Irán son 80 millones de habitantes contra 10 millones de habitantes de Israel. Y acá podés ver justamente los distintos tipos de blancos y los distintos tipos de ataque. Y es central entender aquí, justamente, que lo que se buscaba era precisamente eso, desarticular el programa nuclear. Ahora, es muy complejo hacer un ataque con esta distancia y probablemente sería mucho más difícil si Irán continuara contando con el régimen sirio, porque Siria está en el medio de los dos. Siria le servía a Irán como una especie de gran zona de amortiguación que lo separaba de Israel y que le daba libertad de acción. Hoy ya no cuenta con eso, cuenta relativamente con Irak, pero solo muy relativamente. Bueno, veíamos antes en el mapa de los sitios nucleares, y es lo que ves allí en los círculos amarillos que están en el centro de la imagen, la planta y todo lo que es la infraestructura nuclear ubicada en Natanz, que es uno de los objetivos más importantes. Y quiero que veas justamente cómo los ataques empezaron en la madrugada y han continuado durante esta mañana, justamente allí en la zona de Natanz. Ataques que apuntan justamente a que no tenga Irán la misma capacidad que tenía para seguir enriqueciendo uranio, que las centrifugadoras queden afectadas, que las plantas procesadoras queden afectadas, que pierda reservas de uranio. Hubo, obviamente, aquí reactores nucleares, son ataques muy sensibles. Irán informó que hubo cierta contaminación nuclear derivada de algunas de estas, de parte de esta ofensiva, pero esta ofensiva no generó una contaminación que fuera más allá de los límites de la planta. Esto es de esta mañana. Es un periodista de la televisión estatal iraní reportando desde Natanz. Ves que sigue saliendo humo. Ahora, lo importante es que, y esto lo dijo Netanyahu, la operación no terminó. La operación empezó hoy, pero va a atacar a Israel todo el tiempo que sea necesario. ¿De qué tiempo se habla? Bueno, hay reportes de inteligencia que hablan de 14 días de ventana que tendría Israel estipulados para continuar con los ataques, donde lo que se busca es terminar por completo con la amenaza del programa nuclear iraní. Hay algunas instalaciones que están ubicadas muchos metros debajo de tierra, que son muy difíciles de alcanzar. Eliminar por completo seguramente sería muy difícil, pero lo que se busca es que por lo menos quede severamente retrasado el programa nuclear. Ahora, para eso, y como lo que se busca es golpear al régimen, no solo se fue contra la infraestructura militar, se fue contra las cabezas detrás del régimen. Yo quiero que veas parte de lo que fueron los ataques en Teherán, sobre todo. Ataques muy selectivos contra edificios, contra casas. Fíjate acá, un dron directamente contra un departamento. Acá, drones fueron contra otro departamento. ¿Por qué estos ataques contra Teherán? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, detrás de esto estaba la intención de eliminar a las principales figuras del régimen, los principales responsables de del desarrollo de la capacidad militar de Irán, de los que pueden tomar decisiones militares y de los que pueden justamente causar mucho daño y amenazar a Israel y a todo el mundo. Son algunas de estas figuras las que han planificado algunos de los grandes ataques terroristas de los últimos tiempos en distintos puntos de Oriente Medio
del mundo, incluso en la Argentina, porque detrás de AMIA y de Embajada de Israel estuvieron los jerarcas iraníes. Y vos fijate cómo quedó después de este ataque la cúpula militar de la República Islámica de Irán. Todo el alto mando de la cúpula eliminado. Acá tenés al mayor general Gholam Ali Rashid, que era el jefe del comando central, básicamente el jefe del Estado Mayor Conjunto, el máximo jefe militar después de quien es el comandante jefe, que es el líder supremo Ali Khamenei. Tenés a Mohammad Hossein Bagheri, que es justamente el jefe del comando conjunto, justamente quien te decía recién. El Ali Rashid es el que sería el segundo, digamos, de Mohammad Bagheri. Después tenés también a Ali Shamkhan, que es el secretario supremo del Consejo Nacional de Seguridad Militar, asesor directo de Ali Khamenei. Pero fíjate que si bajamos en la jerarquía, eliminó también Israel al mayor general Hossein Salami, que era el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. ¿Por qué es tan importante la eliminación de Salami? Porque la Guardia Revolucionaria es, de todas las facciones que tienen las Fuerzas Armadas de Irán, que tiene su fuerza aérea, tiene su ejército, tiene su armada, su marina, es decir, la Guardia Revolucionaria es el cuerpo que depende directamente del líder supremo, que responde directamente a los objetivos de propagación política de las ideas del régimen por todo el mundo, y es el brazo que maneja el terrorismo. Es el brazo que maneja a los hutíes en Yemen, a Hamas en Palestina, a Hezbollah en Líbano y en el resto del mundo. Es decir, acá Israel apuntó contra la cabeza del mando terrorista que tiene Irán. Y hacia abajo también, porque fíjate que también se confirmó la muerte del brigadier general Ami Ali Hajizadeh, que era el comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria de Irán. No se sabe qué pasó con el comandante general de la Fuerza Quds. La Fuerza Quds es el que tiene el diálogo directo con los grupos terroristas, es decir, la Fuerza Quds es directamente el que habla con los jefes de las bandas terroristas que tiene Irán por el mundo, y está en duda. Y también se confirmó la muerte de justamente el vicecomandante o el comandante segundo de operaciones de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, además del comandante de la Fuerza de Drones de la Guardia Revolucionaria. Acá hubo una clara intención de desarticular por completo la defensa antiaérea de Irán, de desarticular dos cosas: de desarticular la capacidad de Irán de atacar y de contrarrestar a los aviones y drones que eran lanzados por Israel, ¿se entiende? Es decir, que Irán no pudiera justamente entorpecer los ataques israelíes, que de hecho están volando hoy como si estuvieran volando en medio del océano, con la misma comodidad con la que se vuela en el medio del océano, es como está volando hoy la Fuerza Aérea Israelí en territorio iraní. Eso es porque se desarticuló por completo la capacidad de respuesta de Irán. Pero también se desarticuló todo el sistema de lanzamiento de misiles, por lo cual Irán ha respondido al ataque de Israel solamente lanzando drones. No pudo disparar un solo misil hasta ahora contra territorio israelí, no porque no quiso, porque cuando se estaban juntando para coordinar eso, Israel realizó una operación que justamente abatió a los principales líderes que estaban discutiendo, pero además porque tiene interceptados a través de un trabajo de inteligencia y de infiltración los principales sitios donde se lanzan misiles en Irán. Y lo que vas a ver ahora es una parte central del éxito de esta operación. Es el Mossad, que cooperando con la Fuerza de Defensa de Israel viene desde hace meses infiltrando la República Islámica de Irán. Entonces lo que estás viendo aquí son operaciones que hizo el Mossad interceptando, por ejemplo, estructuras de donde se lanzan cohetes. Acá lo tenés, un misil, un lugar de donde se lanzan misiles. Bueno, esto fue destruido por el Mossad con drones que ya estaban en territorio iraní. Y el Mossad logró meter agentes, meter drones, confeccionarlos en territorio iraní y lanzarlos exactamente en sincronización con la llegada de los cazabombarderos israelíes que iban a hacer los ataques aéreos pasadas las 3 de la madrugada hora de Israel.
Por eso el ataque fue tan exitoso y tan devastador para Irán. Y lo que vas a ver ahora en una de las imágenes es cómo el Mossad incluso muestra a los propios, fíjate, este es un sistema de lanzamiento de cohetes devastado. Ahí está. Estos son miembros del Mossad operando en suelo iraní. Bueno, gran parte de lo que ha permitido a Israel sobrevivir en un vecindario tan hostil durante tanto tiempo ha sido su extraordinaria inteligencia, probablemente el sistema de inteligencia más sofisticado del planeta. ¿Eso qué le permitió? Bueno, le permitió infiltrar a Hezbollah y terminar distribuyendo justamente todos los Vipers en la operación Vip Vip, que desarticuló casi por completo a Hezbollah. Le permitió en muchos casos llegar, por ejemplo, a el líder justamente que tenía Hamas, el líder, el jefe del buró político de Hamas, que vivía en Qatar, no vivía en Gaza como es el caso de Yahya Sinwar, sino que vivía en Qatar, y a quien matan estando en Irán, siendo acogido en un cuartel de la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Cómo lo mata Israel? Bueno, porque tenía gente infiltrada. Entonces, esto habla también de por qué Israel está siendo tan efectivo en esta operación y por qué Irán está sin respuesta frente a esto. Ahora, había un interrogante importante acá. Estados Unidos venía planteando a través de Donald Trump: no queremos que haya un ataque contra Irán. Después de, en los primeros días de su mandato, de su segundo mandato, Trump plantear, bueno, quizás estamos evaluando atacar con Israel. Después pasó a otro discurso, un discurso que era: no, negociemos, lleguemos a un pacto nuclear, evitemos la guerra. Y la verdad que se hablaba de un pacto nuclear donde Trump lo que quería era que Irán renuncie por completo al enriquecimiento de uranio. Y lo que Israel le decía: Irán no va a renunciar nunca a eso. Es capaz de decirte Irán que va a renunciar para que vos entonces frenes un ataque, pero no va a cumplir nunca porque está en su carta constitutiva. Es un elemento indisociable del régimen, la búsqueda de la destrucción de sus enemigos. Y para Irán y para este régimen, Israel es un enemigo que debe ser destruido. Por eso había, te diría, mucha inquietud sobre qué posición iba a adoptar Donald Trump después de este ataque. ¿Iba a terminar criticando a Israel? Bueno, fíjate lo que publica el presidente Donald Trump, dándole un apoyo categórico a Israel. Yo le di a Irán la oportunidad una y otra vez de llegar a un acuerdo. Yo les dije en las palabras más fuertes posible: hagan el acuerdo. Pero no importaba lo mucho que intentaban, no importaba lo cerca que estaban de alcanzar ese acuerdo, ellos no podían hacer que el acuerdo se concretara. Y yo les dije: lo que va a pasar va a ser mucho peor que cualquier cosa que se imaginan. Se los anticipé o se los dije que Estados Unidos iba a ser, les dije, Estados Unidos hace las armas más letales y el equipo militar más letal del mundo con mucha distancia, e Israel tiene un montón de ese equipamiento y tiene mucho más por venir. Y ellos saben además cómo utilizarlo. Pero algunos, hay que decirlo, algunos miembros de la línea dura del régimen iraní hablaron con valentía, pero no supieron, no se imaginaban qué es lo que iba a pasar. Hoy están todos muertos, y esto solamente va a empeorar. Ya ha habido mucha muerte y destrucción, pero hay mucho más por venir con esta matanza, porque con los próximos ataques que ya están planeados van a ser aún más brutales. Irán tiene que hacer un acuerdo, tiene que llegar a un acuerdo antes de que no quede nada, y debe salvar lo que alguna vez fue un gran imperio iraní. Que no haya más muerte y que no haya más destrucción. Solo háganlo antes de que sea demasiado tarde. Clarísimo el mensaje de Trump. Nosotros le dijimos a Irán: hagan un acuerdo. Irán no quiso hacer un acuerdo, y estas son las consecuencias, avalando lo que hizo Israel y anticipándole a Irán: hagan un acuerdo ya mismo, porque lo que se viene va a ser mucho más brutal. Bueno, Irán por ahora está planteando que no quiere sentarse a negociar, y de hecho que se retira de las mesas de negociación, con lo cual
Trump le está dando luz verde a Israel para continuar con esta operación hasta el final. Más temprano, Marco Rubio había sido un poco más cauto. Lo único que se había preocupado por hacer el secretario de Estado era justamente decir, nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Fijémonos lo que decía Marco Rubio justamente al respecto. Declaración del secretario de Estado Marco Rubio: hoy, esta noche, Israel tomó una decisión unilateral contra Israel. Nosotros no tuvimos nada que ver en los ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región. Israel nos advirtió que creía que esta acción era necesaria para su autodefensa. El presidente Trump y la administración han tomado todos los pasos necesarios para proteger a nuestras fuerzas y permanecen en contacto cercano con nuestros aliados regionales. Déjenme ser claros, Irán no debería, no puede atacar a intereses o a personal de los Estados Unidos. Bueno, después Donald Trump dejaría muy en claro cuál es la posición de los Estados Unidos, pero para entender